Como Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, la verdad que estamos súper contentos con haber tenido esta charla excelente sobre la desinformación, porque para nosotros, en el modelo educativo de la Universidad de Chile, necesitamos gente y estudiantes que sean activos, que realmente puedan también hacerse cargo de este rol que tenemos para fortalecer la democracia. Así que la verdad que para nosotros ya tenemos la tarea en casa de primero aguantar, después confirmar y luego todos a chequear. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que fue esta campaña, estuvimos hablando como dirigencia estudiantiles y nos parece súper importante destacar el punto sobre información nociva. Consideramos que este punto, que puede caer un poco en lo que es el ciberacoso, el bullying, ha sido un problema que ha generado una falta de representatividad tanto en la política universitaria actual, en la política de la Universidad de Chile. Se ha visto que existen problemas de representatividad y creemos que esto es influyente como al respecto, también a nivel facultad, y consideramos que es súper importante cómo podemos identificar las diferencias entre lo que es la vida privada y lo que es la vida pública. Al final, este es un problema que se puede evidenciar en todos los aspectos políticos, también a nivel nacional, y por lo tanto consideramos que este es un trabajo que debe ser colectivo. Bueno, muy buenos días. Como ustedes saben, hemos estado haciendo esta charla sobre desinformación a muchas universidades de nuestro país, tanto públicas como privadas. Hoy día, evidentemente, estamos muy contentas y contentos de poder haber sido recibidos por la Universidad de Chile, aquí la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, muy importante. Tuvimos una muy buena recepción, la verdad, y un compromiso del estudiantado de poder no solo estar al día de los fenómenos contemporáneos, sino que también poder ser sujetos de cambio para enfrentar las nuevas amenazas que existen para nuestra democracia y nuestra convivencia democrática a nivel país y a nivel mundial. Nuestros profesionales y técnicos del futuro tienen que tener todas las herramientas que requieran, tanto en el proceso formativo como a través de distintas charlas, para justamente poder seguir contribuyendo al presente y el futuro de nuestro país. Así que agradezco mucho la recepción. Esto es la campaña Aguanta, Chequea y Comparte, en el marco de las recomendaciones que hizo la Comisión Asesora de Expertos y Expertas contra la Desinformación. Preguntas. Buenos días, ministra. Por aquí Manuel Montes. Estadísticas de CERVEL indicaron que de 2022 a 2023 hubo una baja en el contenido desinformativo desmentido en redes sociales. ¿Cómo ha evolucionado esta situación para 2024? Bueno, a priori diría que el CERVEL tiene que hacer su propio análisis de sus plataformas. Entendemos que el CERVEL sí ha estado muy activo y preocupado de cómo enfrentar la desinformación en plataformas digitales y cómo hacer también más exigible, por ejemplo, a las plataformas digitales informar en contextos electorales sobre las campañas políticas pagadas. Eso es una herramienta que evidentemente ayuda, porque permite transparentar a la ciudadanía que cuando en contextos electorales les llega información de candidaturas o que tienden a apoyar a ciertas candidaturas y sospechan incluso que pueda ser falsa, al menos las plataformas digitales tienen que informar y transparentar quiénes financian esas campañas. Yo puedo hablar de eso porque efectivamente algo que nosotros recogimos y legislamos. Hoy día las plataformas tienen la obligación de informar aquello, como lo tienen los otros medios o las propias candidaturas, y es un avance en la línea de las recomendaciones que hemos tenido para enfrentar este fenómeno. El análisis respecto a la baja o alza de las denuncias de desinformación en contexto electoral, me imagino que es algo que tendrán en este momento más herramientas el propio CERVEL para hacer ese análisis comparado, ¿no?, respecto a otras situaciones, ¿no? Probablemente no es lo mismo un contexto electoral municipal que uno parlamentario, presidencial, en fin, o sea, cada uno tiene su propia dinámica, pero es algo que, insisto, al CERVEL probablemente le corresponderá contarnos a todos con mayor detalle de qué se trata esta evolución. Muchas gracias. Gracias. Ministra, sobre el caso convenios, ¿pueden descartar que el presidente de la República haya tenido algún tipo de conversación con el señor Alberto Larraín para acelerar proyectos provenientes de Procultura en la región de Magallanes, por ejemplo? Es una insinuación compleja porque evidentemente el presidente ha hablado ante el país sobre esto, descartándolo absolutamente, pero también llamando a que las investigaciones siempre tienen que llegar hasta las últimas consecuencias.
El propio presidente ha dicho una cosa es lo que diga yo y otra cosa es lo que pueda creer la ciudadanía y por lo tanto las investigaciones tienen que seguir hasta el final. Y nuestro apoyo va a estar siempre en que todas las investigaciones lleguen hasta el final y todo lo que tenga que ser investigado por el Ministerio Público, que el Ministerio Público lo investigue, ¿no? Y ellos van definiendo evidentemente los cursos y las aristas de investigación. Entendemos que han habido más diligencias importantes de la Fiscalía, el Ministerio Público evidentemente sobre Procultura particularmente, incautaciones, etcétera, y eso demuestra que este otro poder del Estado está haciendo el trabajo que corresponde frente a estas aristas de posibles corrupción. Y en la misma línea, ¿se ha hecho algún chequeo en el Palacio de la Moneda acerca de las gestiones que se pudieron que pudo haber solicitado, bien digo, con Miguel Crispi en los tiempos en que era subdirector por parte de esta fundación? A ver, explique un poco más de la Subdere. ¿Qué diligencias? Diligencias entre la Fundación Procultura, mientras Miguel Crispi trabajaba en la Subdere. ¿Que constituyan delito? Claro. No, ninguna. ¿Pero se ha hecho un chequeo en el Palacio de la Moneda en la misma línea? Es que, a ver, primero, no hay ninguna diligencia de ese carácter. Lo que sí, evidentemente, les digo, hay otro poder del Estado que tiene una tarea investigativa, que no es parte de la tarea del Poder Ejecutivo, ¿no? Y son ellos los que tienen que investigar los delitos. Entonces, no sé qué más responderle frente a la duda que me ha señalado, porque, insisto, aquí hay una fiscalía, una investigación que está en curso y que tiene que ir avanzando como corresponde. Perfecto. Y ministra, sobre el ex fiscal Manuel Guerra, que ayer vimos rompió el silencio, saca este video donde se refiere a distintos hechos inapropiados, según sus propias palabras, pero ¿consideran que faltó que aclare los hechos por los que se le investiga hoy día directamente? Bueno, primero, evidentemente, es lo mínimo pedir disculpas sobre sus dichos, pero lo importante es que la investigación en torno al exfiscal Guerra llegue a sus últimas consecuencias. Hoy día tenemos a fiscales investigando fiscales, ¿no? Tenemos a la Corte Suprema por unanimidad desvinculando, ¿no? Y dejando afuera por graves actos de falta a la probidad, de transparencia, de independencia del Poder Judicial a una ministra de la Corte Suprema. ¿Y eso qué quiere decir? Que las instituciones, tanto del Ministerio Público como de la Justicia, en el caso de la Corte Suprema, están reaccionando y actuando frente a estos graves casos de corrupción. Y eso es lo que esperamos todos los chilenos y chilenas y también nuestro gobierno, ¿no? Que las cosas no queden impunes, que haya una capacidad de nuestras instituciones de enfrentar estos casos y particularmente el fiscal Guerra, que han sido imputados de graves delitos de corrupción y que ha estado siendo investigado, tal como lo ha dicho el propio fiscal nacional, en una de las imputaciones de corrupción más grandes de la historia del Ministerio Público. Y las explicaciones las tiene que dar evidentemente ante la justicia, perdón. Sí, o sea, lo mínimo que puede suceder una persona que está siendo investigada es que cuando se le investiga y se le cita a declarar, evidentemente de las explicaciones correspondientes. ¿Cómo está, ministra? Bien. Autoridades presentes, la saludo también. La molesto con la situación, tal como la abordó usted recién, del Poder Judicial, y voy a dividir esta pregunta en dos, porque una es cómo observa el gobierno lo que está pasando respecto del máximo tribunal del país, donde ya tenemos una ministra exministra, mejor dicho, y que hay una situación de diversas, por lo menos dos acusaciones constitucionales en ciernes, junto con la salida de otros ministros, básicamente por la edad o retiro. Entonces es una situación en la que el gobierno también va a tener que en algún momento proponer nombres para básicamente mantener la judicatura trabajando independiente de la figura de abogados integrantes. Entonces, ¿cómo observan este proceso del Poder Judicial en la crisis que está, con ministros que están saliendo, y que el gobierno también en algún momento va a tener que empezar a proponer nombres? Y en segundo término, también cómo observa el Ejecutivo, cómo va a actuar el Legislativo la próxima semana, porque ya tenemos una acusación constitucional respecto de dos ministros que se va a ver, tenemos otra respecto a una ministra que está más adelante, y también está la situación de un tercer ministro en el marco de estas discusiones. Wow, sí, varias preguntas importantes. Diría yo, lo primero es que nosotros como Poder Ejecutivo respetamos las decisiones de un poder que es autónomo al nuestro, que es el Poder Judicial, y en este caso la Corte Suprema,
que frente a los hechos que son de gran connotación pública, que han involucrado a ministros de la Corte Suprema y particularmente en este caso a la ex jueza Vivanco, ha tomado acciones, ¿no? Y tomó una decisión que fue categórica, dado que fue unánime, y que señaló graves hechos que derivaron en justamente falta a la probidad, la transparencia, la independencia del Poder Judicial cometidos por la ex jueza Vivanco. Ahora, dicho esto, las decisiones que tome la Corte Suprema que impliquen evidentemente desvinculaciones o remociones de sus propios ministros, implica que el Poder Ejecutivo, el poder que nosotros representamos, junto con, en algunos casos, eventualmente legislativo, buscar los reemplazos para que dicha institución siga funcionando en cuerpo y en forma como corresponde, ¿no? Entonces, evidentemente, esto tiene consecuencias necesarias frente a decisiones que autónomamente toma la Corte Suprema y que vamos a tener que responder como corresponde en nuestro ordenamiento jurídico. No nos preocupa mucho más que eso, ¿no? Nosotros somos respetuosos de decisiones y cuando hay que hacer nombramientos de reemplazo, bueno, tendremos que acudir al sistema que tenemos actualmente para poder avanzar en eso y que no queden vacíos que alteren el debido funcionamiento de un poder tan importante para una democracia como el Poder Judicial. ¿Y cómo observan lo de las acusaciones constitucionales? Le preguntaba. Y sobre las otras acusaciones constitucionales, bueno, las acusaciones constitucionales son las atribuciones del Poder Legislativo, distinto es lo que ha determinado la propia Corte Suprema en torno a la ex jueza Vivanco, tienen un carácter distinto y tienen consecuencias también distintas desde el punto de vista sancionatorio, ¿no? Como las inhabilidades para ejercer cargos públicos, funciones públicas de 5 años, ¿no? Y ahora es el Senado, la Cámara Alta, la que después de la revisión de la Cámara Baja va a revisar en detalle las acusaciones contra ministros de la Corte Suprema, entre ellas también la de Ángela Vivanco, y la diferencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, el Senado sí revisa por separado y capítulo por capítulo los argumentos de esas acusaciones constitucionales. Entendemos que en eso obviamente el Poder Legislativo tiene que evaluar en su propio mérito, de acuerdo a sus facultades, y no es tarea del Ejecutivo hacer esa evaluación. Buen día, ministra. Buen día. Ayer el candidato a la gobernación metropolitana, Francisco Rego de Chile Vamos, fue agredido mientras estaba haciendo campaña en la comuna de Ñuñoa. ¿Cómo ven estas situaciones y si temen que a lo largo de lo que queda esta campaña electoral para las elecciones de fin de mes se repitan con otros candidatos? En fin, ¿qué llamadas hacen al respecto? No queremos ver ningún tipo de agresión a ningún candidato o candidata, ni ahora ni nunca, ¿no? Y por lo tanto, desde el gobierno nosotros lo que podemos hacer es el llamado a ser respetuosos, a que este proceso electoral lo llevemos con seguridad, con tranquilidad, sin violencia, independientemente de que las ideas sean muy distintas, de la ciudadanía es parte de una democracia. Lo que no podemos permitir es que existan actos de violencia o que terminen inhibiendo candidaturas de uno u otro lado, ¿no? Entonces esa es la posición de nuestro gobierno y se va a hacer siempre así. Entonces el llamado que podemos hacer a que cuidemos estos procesos, tenemos una democracia que cuidar y en una democracia hay procesos electorales donde se ponen en disputa distintas miradas de la sociedad, y esas miradas finalmente se sancionan y se resuelven democráticamente en las urnas y no con golpes. Hola, ministra. Hola. Esta semana, estos días, gremios de la salud acusaron de que se estaban quedando sin dinero para que puedan llegar a fin de año los distintos hospitales. Hablaban de 330.000 millones de pesos para poder seguir operando. El subsecretario Salgado anunció una inyección de recursos frescos de 100.000 millones de pesos, pero los gremios consideran que aún es insuficiente. ¿Cómo pretenden llegar a fin de año con esta escasez de recursos? Lo ha reconocido la propia ministra Jimena Aguilera. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la respuesta que le dan los gremios a los que están en los hospitales todos los días? Sí, es una preocupación obviamente del gobierno. Tuvimos una ejecución muy importante de recursos el primer semestre justamente para poder atender más operaciones y más atenciones quirúrgicas. En la demanda que tiene el sector público es muy alta y por lo tanto para continuar con ese ritmo de uso de recursos públicos para la salud, efectivamente va a haber que hacer una inyección adicional
Y eso se ha estado trabajando con las autoridades sectoriales correspondientes, también con las propias autoridades de los hospitales, para justamente lograr que esos recursos y esa inyección sirva para la ejecución de todas las tareas que tienen nuestros hospitales en la atención al público durante este semestre. Pero además de eso, hay que recalcar que la proyección de aumento de gasto para el próximo año 2025 es alta y por eso estamos proponiendo ante el Congreso inyectar más recursos a la salud pública, porque entendemos que la demanda sigue creciendo. Hemos tenido que hacer cargo del aumento de los tiempos de la lista de espera después del COVID, de la pandemia. Recordemos que estuvimos a todos nuestros trabajadores y trabajadoras principalmente centrados en la atención del coronavirus. Y por eso hemos estado todos los años aumentando más los recursos para hacernos cargo de las operaciones pendientes, disminuir los tiempos de espera y además de mejorar la atención primaria de salud. Los aumentos en recursos en la APS es de más del 24% y en el caso de las listas de espera de un 68% para el próximo año. Entonces, en esto lo digo porque además de la contingencia de cómo enfrentamos este segundo semestre en el sector salud, para el próximo año también hay un aumento de gasto importantísimo para hacer que justamente durante todo el próximo año y no solamente un semestre existan los recursos suficientes para gestionar las listas de espera. Ministra, pero puntualmente para lo que queda de año, ya sabemos lo que Por se eso, está proyectando para el 2025, pero estos 2 meses y medio dicen los gremios que no les alcanza el dinero. Ya se anunciaron 110.000 millones de pesos más. ¿Van a inyectar más recursos? es que, a ver, entiendo que puede ser la opinión de los gremios, pero esto es lo que el fisco puede aportar ahora, es lo que ha anunciado el subsecretario, como usted bien dice, Salgado, es la información oficial que tenemos de inyección de recursos y evidentemente siempre hay una conversación adicional, luego está la mesa del sector público si es que hay otro tipo de demandas gremiales que atender. Pero respecto al funcionamiento, sí, totalmente. Y esa inyección de recursos va a servir para seguir operando las instituciones. De hecho, hay pabellones del hospital que estuvo más crítico que ya se reactivaron para su funcionamiento. Pero ministra, los gremios dicen que con estos 110.000 millones no alcanza para 10 más. ¿No hay tiempo? Es que está bien, es una opinión de los gremios, pero no es el análisis que sectorialmente se ha hecho para el funcionamiento del sector salud en este semestre. Para que quede claro, estos 110.000 millones no va a haber más dinero este año. A ver, le digo, es que siempre hay recursos para el funcionamiento, entonces son recursos adicionales que a propósito de la demanda de funcionamiento del sector salud se han puesto a disposición en coordinación y en relación con las disponibilidades presupuestarias que tiene el país para hacer funcionar esto. Y a partir de la conversación técnica que hubo entre el sector salud y DIPRES, que es el Ministerio de Hacienda, se pone a disposición esto, que es los recursos que se pueden usar justamente para seguir operando en el sistema. Los gremios pueden tener una opinión distinta, ¿no? Pero es lo que sectorialmente y técnicamente se ha establecido como necesario para funcionar. ¿Con eso se puede llegar a fin de año entonces, ministra? Creo que respondí a su pregunta. Varias veces. Ya, ¿no hay más preguntas? Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.